Muy buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos ya en el último bloque de este programa dedicado a la vejez. Y si hemos hablado de circunstancias generales en las que se desenvuelve la vejez desde la experiencia de nuestros invitados, ahora nos vamos a ceñir un poco a la situación actual de los viejos. María Cárcava nos introduce en el asunto. Si anteriormente citábamos a Cicerón y a su obra De Senectute, otro autor muy distinto, ya en el siglo XX, Norberto Bobbio, escribió bajo el mismo título que Cicerón sus reflexiones sobre la vejez con una orientación paradigmática de la filosofía nihilista imperante en la actualidad. Ser viejo no es bello, afirmaba, y también sostenía que los ancianos hoy viven una vejez ofendida, abandonada y marginada por una sociedad mucho más preocupada por la innovación y el consumo que por la memoria. Puede que en cierto modo tengan algo de razón. Concretamente en nuestro país, y según datos del Instituto Nacional de Estadística, la esperanza de vida de nuestros mayores sigue creciendo y se ubica en los 82 años de media. Somos más de 46 millones las personas que poblamos España y como no dejamos de ver y oír por tierra, mar y aire, nuestra población está muy envejecida como consecuencia de una baja tasa de natalidad y de una tasa superior al 22% de mayores de 60 años. Se prevé que en 2052 el grupo de edad de mayores de 64 años se incremente en 7,2 millones, pasando a conformar el 37% de la población global. En el mismo estudio se vaticina que en 2022 la tasa de dependencia se elevará hasta el 58%. Entonces saltan todas las alarmas sobre el futuro de las pensiones, sobre el gasto sanitario y de servicios sociales, sobre la posible ineficacia o viabilidad de la ley de dependencia, sobre la asfixia económica de las residencias de la tercera edad, sobre el abandono creciente de nuestros ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta tarde queremos preguntar a nuestros invitados, ¿creen como Norberto Bobbio que la vejez está ofendida, abandonada y marginada por una sociedad despreocupada por su propia memoria? ¿Creen que una sociedad que relega a sus viejos es una sociedad sin futuro? A ver, don Alberto, ¿cree que la situación de los viejos claro, hoy... Aquí se plantea un problema político. Un problema político. Yo recuerdo, yo he asistido, siendo alumno del último curso de medicina, a la llegada de la penicilina. Mejor la embajada inglesa le regaló al profesor Martín Lagos, del cual yo era alumno interno, unas horchateras con hielo y no sé qué, de que las primeras muestras de penicilina, era propaganda de Inglaterra, y bueno, se probó con gran éxito, llegó la penicilina con un gran éxito, y en aquel momento hubo una intervención lúcida de don Gregorio Marañón. Don Gregorio Marañón escribió, fue el pionero de tocar el tema en una revista que se llamaba Criterio, que tuvo una vida efímera, pero dio un toque de atención cualitativo con L, cualitativo, diciendo, aquí la penicilina, todo el mundo está hablando de que va a bajar la fiebre de los enfermos y todo eso, pero no habla del problema político que va a generar su incidencia en la demografía. Esto va a producir una explosión demográfica que va a ser un problema importante para los políticos. Y ahora estamos en esas. ¿Quién va a cuidar a este número enorme de viejos? Pues ahí tenemos todas las escuelas políticas, los liberales, laissez-faire, laissez-penser, usted cuida de su abuelito, los marxistas dicen que harán residencias para todos, los otros dicen que miran para otro lado. Bueno, entonces se plantea el problema de un problema ecléctico y un problema mixto. Tendrá que haber abuelitos en sus casas subvencionadas, como ya hay, otros estarán en residencias de precio libre y otras en residencias de precio político. ¿Quién tiene que hacer las residencias para ancianos? ¿El Estado o los cuerpos intermedios de la sociedad? Esto es un problema. ¿En qué cuantía? Porque, claro, caben soluciones mixtas, de que haya residencias estatales, residencias del Colegio de Médicos, residencias de la Orden de Calatrava. Bueno, bien. Entonces, ahí confluyen muchos factores. Ahora, ¿en qué proporción se van a repartir esa carga? El papel sincronizador o armonizador del Estado
se va a encontrar con el problema de tener que ver las competencias de cada estamento social, los cuerpos intermedios, los colegios profesionales, los sindicatos, que estaría muy bien que los sindicatos, aparte de zascandilear, y fueran también sindicatos de servicios, e hicieran sus residencias para su propia gente, pero claro, con esta experiencia tan desagradable que ha tenido la Unión General de Trabajadores con su cooperativa de viviendas, me figuro que ya no tienen ganas en mucho tiempo de ser sindicatos de servicios. Pero en fin, los gremios, hubo cerca del puente de los franceses. Aquí hablo de Madrid, yo hablo siempre de cosas muy concretas, ¿verdad? Porque para eso soy médico, vivo muy pegado al fenómeno. Cerca del puente de los franceses hay una residencia que creo que se llama del Duque de Gandía o del Santo Duque o de no sé qué. Es una residencia estupenda que se hizo con capital y con cerebro de una asociación de hijosdalgos de Álava. Bueno, esto es un ejemplo de lo que una asociación espontánea de la sociedad, si le dejan, puede hacer en este terreno. Pero ¿no le parece, don Alberto, que las responsabilidades que pueda tener el Estado o los cuerpos intermedios a los que usted se refiere son en todo caso subsidiarias de las responsabilidades que tiene la propia familia? Porque claro, hemos llegado a conseguir... No, claro, aquí hay que aclarar. Claro, es que el problema familiar también es muy fuerte. Hay unos que dicen que la sociedad civil es subsidiaria del Estado y otros que decimos que el Estado es el subsidiario de la sociedad civil. Claro, esto es así. Bueno, cada uno puede fichar por la escuela política que quiera. Al final lo que pasa es que coinciden, no hay formas puras y hay formas mixtas, pero el hecho es de que se van a encontrar la necesidad de armonizar los distintos factores. Ni solo viviendas que quedan desguarnecidas por la incorporación de la mujer al trabajo, ni solo cuerpos intermedios que están ahogados por la voracidad recaudatoria del Estado moderno, ni solo residencias colosales de tipo marxista ya periclitado en Rusia. Había un hotel de 5.000 habitaciones, una cosa monstruosa. El colosalismo marxista ha declinado, pero puede volver. Entonces hay que ver qué papel va a jugar cada uno en el grupo que le guste militar. Pero hay que recordar lo de Marañón. La penicilina no es solamente un problema clínico, sino que es, además de clínico, un problema político porque es un problema demográfico. Don José de Palacios, ¿percibe usted que los viejos hoy están abandonados en nuestra sociedad? Sinceramente no. Indudablemente hay algún caso, y habrá muchos. ¿Y cómo se explica entonces que uno de los negocios más florecientes en España sean las residencias de ancianos? Exacto. Y además eso va a aumentar. Pero eso sí es expresivo de un abandono. Claro, porque ten en cuenta que la mortalidad infantil, gracias a Dios, está disminuyendo. Y entonces el número de niños que pasan a ser adultos y después a ser viejos aumenta, mientras que además la mortalidad del viejo va aumentando también, mejor dicho, al revés. Van siendo mayores los que se mueren. O sea que el número de viejos está aumentando constantemente. Ahora bien, ¿quién debe ocuparse de ellos? Lo primero, ellos mismos, porque en este instante existe una araña gigantesca que nos está devorando a todos, que se llama la jubilación. Jubilaciones que están intentando que sean más jóvenes todavía los que lo consiguen, cuando son personas que son perfectamente fructíferas y que a lo mejor sin cambiar nada o cambiando un poquito siguen siendo indudablemente nutritivas para el país. Entonces, realmente la cosa es enormemente compleja, políticamente compleja y fisiológicamente compleja. Porque es necesario regular, como es lógico, la vida del viejo con respecto a sus familias.
con respecto a su verdadera soledad o no, con respecto ¿qué te diría yo? Al público. Esas enormes edificaciones que tú dices de residencias de ancianos solucionan las cosas, pero relativamente nada más. Porque pierden calor, pierden familia, pierden unidad de pensamiento. Y lo que indudablemente creo es que eso no está solucionado y que es necesario hacer algo con cierta rapidez. Hay muchos países que de una forma parcial emplean a los viejos. Por ejemplo, Francia. Francia en la universidad, cuando termina un jefe de servicio o de traumatología o de cirugía o de lo que quiera, le dejan una secretaria y un ayudante para que continúe, y continúa, y publica, y está. O sea, algo para que los viejos continúen en lo que saben y que además no están total y absolutamente fuera de juego. Pero eso te lo digo con toda sinceridad. Creo que no tengo suficiente conocimiento como para recomendar qué hacer, pero que hay que hacer algo y rápido. La cosa es evidente, o los viejos llegarán aquí con la hoz de la muerte y el martillo del estacazo. Yo es que creo que con este problema de los viejos, lo que ha ocurrido en el llamado estado de bienestar, es que el estado de bienestar soborna a la gente. Claro. Es decir, el estado de bienestar ha inculcado en las gentes una idea absolutamente grotesca, ¿no? Según la cual de los ancianos se hace cargo el Estado. Hombre, yo creo que el Estado puede hacerse, repito, subsidiariamente cargo de los ancianos, pero de los ancianos quien se tiene que hacer cargo son las propias familias. Sin embargo, durante la época del estado de bienestar, pues a todos se nos dijo que no, que de los ancianos se encargaba el Estado. Eso yo creo que ha producido una relajación moral o una atonía moral en las gentes, que se han creído con derecho, pues eso, a que su padre vaya a una residencia de ancianos o a que haya una ley de dependencia que sufrague los gastos del cuidado de un anciano. Ahora el estado de bienestar se derrumba y ya no va a haber dinero para residencias de ancianos, no va a haber dinero para leyes de dependencia y de repente nos encontramos con una sociedad absolutamente átona moralmente que no quiere cuidar de sus ancianos. Esto me parece una tragedia social grande. Sí. Antonio. Quiero decir que la Constitución española, uno de sus artículos, dice que el Estado, es decir, la sociedad política, que no es más que Estado, están equivocados, no saben que sociedad política es una cosa, Estado es otra. Pero en fin, que el Estado debe de divertir a la tercera edad. Son los viajes del Encelso. ¿Divertir? Divertir, no poner la palabra divertir, es igual. Organizar fiestas, viajes, el Estado. Bien. ¿Sabes quién es responsable de que, uno de los responsables, de que se llegue a esa a esa barbaridad? Norberto Bobbio. Al que citaba María. Al que ha citado María. Yo conozco muy bien su vida y sus obras. Es un hombre que no vale nada, no es creador, no ha producido una sola idea propia. En cambio ha recorrido el existencialismo, fue su primera época, cuando yo lo conocí, joven. Comunismo, socialismo y ahora socialdemócrata de divertir a la tercera edad. Esa es la solución que él da. Que sigan, que se diviertan, que se organicen bailes, fiestas, todo eso que veis. Eso es la socialdemocracia. El enemigo público número uno de la sinceridad, de la honestidad, del deseo de encontrar verdades elementales es la socialdemocracia unida al consenso. Porque el consenso es propio de la Iglesia, como la conciliación o la reconciliación, pero no de una sociedad política. El consenso es la renuncia a la libertad de pensamiento. Consenso es que todos pensemos igual. ¿Qué es eso? Eso es la dictadura. Consenso prohíbe la libertad de pensar.
Y sin libertad de pensamiento, ¿cómo puede haber libertad de expresión? Lo que sucede hoy en España. ¿Alguno de vosotros ha leído alguna vez en España, desde que está el rey Juan Carlos ahora, desde que murió Franco? ¿Habéis oído alguna vez algo original? Algo distinto de lo que dicta la oligarquía. Una sola idea diferente. Imposible, porque está el consenso para impedirlo. Y cuando hay una crisis como ahora del Estado total, una crisis irreversible de la corrupción, que no es que el tema no es el de hoy, pero cuando hay una crisis de esa naturaleza, ¿es por qué? Porque es la consecuencia del del consenso. Eso es lo que le llamas socialdemocracia. La socialdemocracia. Eso falso progresismo, esa idea falsa del progreso que se llama socialdemocracia, es la responsable de que el PP católico tenga exactamente la misma política y se corrompe igual que el PSOE. Son todos iguales, porque el elemento común de todos se llama... sí, claro, los nacionalismos catalanes, eso es nazismo. Eso es totalitarismo, claro que sí. Eso es nacionalismo de Herder. ¿Y crees entonces que la socialdemocracia es responsable de completamente de esta situación? La socialdemocracia. Y ahora con el derrumbamiento, tú hablas del derrumbamiento del Estado, pero bueno, el derrumbamiento de la economía, es decir, en una época como la presente, ¿qué futuro le aguarda a los viejos? Porque probablemente su asistencia social no esté asegurada, sus pensiones no estén aseguradas. Eso es resultado también, claro, como la socialdemocracia alimenta esa idea falsa del progreso. Los Norberto Bobbio han conducido a Europa entera, no solo a España, salvo en el norte, que hay otras ideas, pero también la socialdemocracia también. Pues el futuro es muy malo, no para los jóvenes. En primer lugar, anula la posibilidad de que la autoridad sustituya a la potestas. Primero, hace imposible que la socialdemocracia ponga de relieve, suba el valor de la autoridad. Y la autoridad la tiene, evidentemente, la autoridad moral, pero también la autoridad del viejo, del padre, del fundador de familia. Su autoridad. Eso la socialdemocracia lo anula. Por reunir, como en la película, a unas personas mayores de edad en una residencia, ¿qué es lo que significa eso? Es algo horrible. Es encerrar, como en un campo de concentración, a la inteligencia, a la responsabilidad, a la madurez, encerrados. Y para que no se den cuenta que están encerrados, la película los distrae haciéndolos futbolistas. Pero un artículo de la Constitución española dice que hay que divertir a la tercera edad, llevarlos de viaje, darle fiesta. Eso en una Constitución es tan terrible. Claro que si no hubiera habido consenso, no hubiera sido posible la continuación del régimen de Franco bajo otra forma, de Juan Carlos. Porque todo lo de Franco es lo que ha permanecido, en vigor. Mientras que la idea nueva de libertad, la idea de una nueva esperanza, fue frustrada por la traición de todos los partidos clandestinos, que se hicieron de la noche a la mañana franquistas. Y el Partido Comunista de la noche a la mañana se hizo monárquico. Esa es la realidad, que nadie se atreve a decirlo. Fue una traición de principios esenciales. Renunciaron a lo que ellos mismos habían sido durante toda su vida, anteriores. No, por eso España es lo que es, nada, cero. España no es nada. Si es que ojalá hubiera algo contra lo que luchar, pero si es que hay un fantasma, si es que no es nada, es que no tiene entidad ninguna, ni espiritual no digamos, pero es que no tiene entidad ni como personas. La ruina que estáis viendo hoy en España, eso todavía es algo. Es que detrás de esa ruina hay un fantasma. Antonio, que es que la cabra tira mucho al monte. Pues naturalmente. Espérate que dediquemos un programa a temas políticos. Don Antonio no tiene nietos porque es soltero. Bueno, pero mi hermana tiene un bisnieto que está esperando verme en la televisión, en el programa. Hoy me estaré encantado. Pero quien sí tiene nietos es el doctor Palacios. Los puedo repartir con toda generosidad, sin problema. Yo tengo 30 nietos y espero la segunda bisnieta. Y y los 8 hijos, con los 8 políticos, formamos, gracias a Dios, una piña o una granada que no puedes quitar ni un granito sin que el que esté al lado lo defienda. ¿Y siente esa necesidad que mencionaba yo al principio del programa, esa necesidad de que el viejo, el anciano, sea escuela viva para las generaciones que vienen detrás?
¿Sientes esa responsabilidad de transmitir a tus nietos cosas que de otro modo no recibirían, conocimientos que de otro modo no recibirían? Normalmente el trato que tenemos es muy íntimo y muy frecuente. O sea, realmente mis nietos, que me llaman Pepe, como es natural, no me llaman abuelo, porque eso sería un insulto personal. Bueno, pues soy Pepe, es Pepe de verdad. O sea, voy con ellos, juego con ellos, menos de lo que me gustaría, voy a su casa, hablo. O sea, realmente mis nietos son mis amigos, pero amigos de verdad. Igual que mis hijos, no son mis hijos, son mis hermanos, porque realmente ya casi me han cogido. Me casé muy jovencito y ahora pues mis hijos mayores, bien, pues son gente ya hecha y derecha y con hijos, incluso con nietos. O sea que realmente, pues en ese sentido no tengo más que decir. Que mi familia es lo que yo he querido que sea, o lo que han querido que yo quisiera. Y me encuentro en ese sentido también protegidísimo por mi mujer, puesto que somos ambos los que recogemos con amplia tela pues toda esa familia. Padre Carreira, usted vive en una comunidad religiosa. Así es. En la que hay personas de diversas edades. Así es. Y es mucho más fácil el vivir en una comunidad religiosa que en un ambiente en que hay familias distintas con diversas generaciones que hay que tener en cuenta, aunque uno no sea responsable directamente de ellos. En una comunidad como la que yo he tenido los últimos años aquí en Madrid, somos... ¿Usted es el mayor de la comunidad? No. Yo creo que somos ya unos 8 o 10 mayores de 80 años. ¿Y cuánto tiempo lleva viviendo en comunidad? Uf, pues, toda la vida casi, ¿no? No, es que la pregunta para mí tiene mucho sentido. En esta comunidad probablemente ya podría decir 20 años. El periodo previo estaba parte del tiempo en Estados Unidos, parte en España, y andaba todos los años de un lado para otro, de modo que... Pero allí también en la misma comunidad. Allí era en una comunidad de jesuitas también, de modo que era un tipo de vida, pues naturalmente muy distinto de lo que ocurre en una familia. ¿Y cree que la convivencia de personas que a eso iba, de diversas generaciones en una misma comunidad, cree que es fructífero? En la que hoy habito somos unos 30, números redondos, puede cambiar un número de 1 o 2. Una tercera parte somos jubilados, otra tercera parte activos y la última tercera parte son en general miembros de la comunidad durante poco tiempo. Son jóvenes que están haciendo una tesis doctoral de teología, de espiritualidad, de filosofía, y viven con nosotros mientras están haciendo esa tesis. No hay, me parece a mí, problemas de interacción mutua. Todos vamos al comedor juntos y todos tenemos la televisión al mismo tiempo y todos tenemos pues algunas actividades también que pueden ser de una misa o un retiro, una cosa así comunes, y creo que el ambiente es agradable y positivo para todos. Y esa labor a la que yo aludía del... Es que me atrevo a interrumpirte, sí. Pero el padre Carreira, aparte de su estudio, su escritura y su vivencia con los demás, es un manitas. Y no hay nada que se estropee en ningún sitio que no lo pueda arreglar. Bueno, eso es decir demasiado. O sea que en la comunidad, aparte de sus aportaciones intelectuales, se aprovechan de sus mañas, ¿no? Para de sus amigos. Para reparar... De todo. Me creen capaz de hacer muchas más cosas que las que puedo hacer de veras, pero como no hay otro que se ofrezca a intentarlo, pues me toca a mí. Bueno, estoy seguro que el padre Carreira sabe hacer
muchas cosas y que de sus mañas se aprovechan todos los miembros de su comunidad, del mismo modo que estoy seguro que las personas que os rodean a los cuatro sacan mucho provecho y enseñanza de todas vuestras sabidurías. Desgraciadamente, queridos amigos, tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestras valiosas aportaciones, por vuestro testimonio y reflexión sobre la vejez. Muchísimas gracias a todos nuestros espectadores que semana tras semana siguen este programa con lealtad inquebrantable. En apenas un minuto, María Cárcava y yo mismo les anunciaremos el asunto de nuestro próximo programa.